Bueno, claro, el camino iniciático es un camino largo, por Sí. donde uno va por sendero estrecho Ujú, ujú. y para caminar por él se ha dividido, digamos, el trabajo en el fondo, se habla de tres montañas, ¿ya? Porque Sí, son tres grandes trabajos que el iniciado debe hacer, sí, sí. ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de la primera montaña, llegar a ese sintetismo conceptual. Recuerda el sintetismo conceptual, que es la virtud que sostiene cuando ya el fuego llega aquí a la laringe, ¿ya? O sea, hablar poco y decir mucho. Ujú. Entonces, resumir este camino, resumir la primera montaña así, es sumamente importante para uno entender el desafío que tiene por delante. Es mucho lo que se ha hablado del camino iniciático. Por consiguiente, en esta ocasión nos vamos a permitir explicar más detalladamente el camino hacia la autorrealización. De nuevo, tenemos el privilegio de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión vamos a compartir contigo la videoconferencia B10, la primera montaña. Ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es tu misión realizar una transformación radical en tu vida y esta es la primera vez que estás en sintonía con el Jardín de tu Mente, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutar de nuestro contenido que subimos cada semana. Ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, la felicidad no depende de nada ni de nadie, ni en realidad de nada exterior. Si tienes la falsa creencia de que vas a unirte, casarte con alguien para lograr la felicidad, emprender una empresa, un negocio, porque vas a ser feliz, pues te diré de entrada que la felicidad no se encuentra ahí. Ya lo dijo en esa maravillosa canción, uno de los artistas más grandes que ha dado México, José José, al final se dio cuenta, después de tanto recorrer la vida, malgastar, derrochar, se dio cuenta que la felicidad no estaba en nada de eso. No está ni en la fama, ni en el dinero, ni el placer. Es algo que va dentro de ti, viene desde lo más profundo del ser. Hoy tenemos el honor, el privilegio, como siempre, ¿verdad? Es una gran satisfacción y una dicha conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Autoconocimiento, Suprasexo y el sabio uso de la energía sexual. Hoy vamos a entregarte la videoconferencia número 10 de la fase B, la segunda etapa, la primera montaña. Fernando, como siempre, es un honor, un privilegio coincidir contigo en los estudios del Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. ¿Qué tal? Gracias, gracias, muchas gracias, Orlando. Feliz, como siempre, dando estas conferencias y compartiendo contigo estos instantes. Genial, genial. Así es, Fernando. Y nosotros propagamos también esa alegría, esa felicidad, ¿verdad? Que es interior a todo el planeta. El mundo entero, el planeta entero está conectado. Tú, amigo, si estás mirando esta plática ahora, pues debes ser consciente de que estás conectado con todo el planeta. Fernando, mucho se ha hablado del camino iniciático, ¿verdad? Nosotros también hemos enfatizado mucho, tú en tus libros, en estas pláticas, los grandes maestros. Ahora nos permitimos explicar más detalladamente el camino hacia la liberación, ¿verdad? Que hemos enfatizado en todo el trayecto de esta meta que nos hemos propuesto tú y yo. El camino hacia la liberación, hacia la autorrealización. Sin embargo, para emprender esta meta, este viaje, tenemos que empezar por elaborar nuestras propias energías. Por ello, en esta ocasión, entonces, vamos a hablar de lo que es la primera montaña, Fernando. Y tengo muchas inquietudes, como siempre. Soy un analfabeto total en este escenario, pues el ser se hace presente, como siempre, a través de nuestro amigo Fernando García, y coincidimos, ¿verdad? Entonces vamos a edificar a toda la audiencia
¿Por qué se le llama, Fernando, montaña y cuántas montañas existen en el trabajo? Bueno, claro, el camino iniciático es un camino largo, por Sí. donde uno va por sendero estrecho, y para caminar por él se ha dividido, digamos, el trabajo. En el fondo se habla de tres montañas, ¿ya? Porque son tres grandes trabajos que el iniciado debe hacer. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar ahora de la primera montaña. Las siguientes conferencias vamos a hablar de las dos siguientes, pero la idea es, en fondo, explicar el primer inicio de esta montaña, donde la persona se transforma en un iniciado. En qué consiste cada una de las etapas por las cuales tiene que vivir en escalar esta montaña. Exacto. Imagínese usted lo que significa escalar una montaña, o sea, significa un esfuerzo, ¿verdad? No cualquier persona es capaz de escalar una montaña, porque muchos a lo mejor quedarán jadeantes y asfixiantes a medio camino. Vamos a imaginarnos esa montaña, el Everest, ¿verdad? Claro, No. claro. Imaginémonos una gran montaña a la cual nos toca subir, porque indudablemente cada uno de nosotros va en busca de su ser, y el ser está en las alturas. Entonces, para conectarnos con el ser, tenemos que llegar ya a las partes más altas. Entonces, por eso se habla en el fondo de un gran trabajo o de una montaña. Así es, genial. Si no equilibramos los centros, ¿no comenzaremos la primera montaña, Fernando? Como lo decíamos en las conferencias anteriores, digamos, es fundamental el equilibrio de los centros. Todo parte por ahí. Eso es lo importante, digamos, llegar a desmenuzar y explicar con suma claridad qué es lo que debemos hacer. Cuando ya hay claridad de lo que hay que hacer, nosotros podemos trabajar. Por eso los maestros siempre han dicho, primero conoce y luego actúa. Sí, o sea, en el fondo uno tiene que llegar a un conocimiento primario de qué tiene que hacer para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, todo parte con el equilibrio de los centros, y para poder equilibrar los centros hay que morir al yo, y para poder morir al yo hay que autoobservarse. Entonces, autoobservación, eliminación y equilibrio es fundamental para iniciar la primera montaña. Si no se parte por ahí, no hay nada. No hay nada. Porque jamás se va a tener el excedente de energía necesario para hacer el trabajo. Porque en el fondo este es un trabajo de transmutación, de muerte y de sacrificio. Es trabajando con los tres factores. Pero para que haya ese nacimiento, claro, pero para que haya ese nacimiento se necesita que la energía esté disponible. Si usted va a hacer un viaje largo, imagínese, en su carro, en su vehículo, y el estanque está vacío, o tiene un cuarto nomás, ¿llegará lejos? No, voy a quedarme en el camino. Tengo que prepararme. Exactamente, tiene que preparar su carro, su vehículo, ¿verdad? Sí. Llenar ese tanque de combustible, revisar que todo el motor esté correcto, que los neumáticos también tengan su aire correspondiente, todo. Y así, ya con un vehículo preparado y con el estanque lleno, uno puede hacer una travesía larga. Entonces, ahora haga ese mismo reflexión sobre el cuerpo físico. Entonces, si el cuerpo físico, que es nuestro vehículo, porque el vehículo del cuerpo es el ser tiene 7 vehículos. Sí. Y todo parte con el cuerpo físico. Entonces, si el cuerpo físico ha despilfarrado, ha botado, ha expulsado, ha malgastado su energía, los estanques están vacíos, no va a llegar a ninguna parte. Entonces, el equilibrio de los centros para lograr mantener esa energía es fundamental para iniciar la primera montaña. Genial. Y bueno, y ya lo enfatizábamos como tú dijiste, en las conferencias anteriores de los centros, ¿verdad? El doctor David Hawkins, en su libro Contra la Fuerza, decía eso mismo, ¿verdad? Nosotros al nacer venimos con ese 3% de conciencia despierto, lo demás está dormido, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que prepararnos realmente, preparar nuestro vehículo con conocimiento, con las prácticas constantes que vamos también sugiriendo acá en las mismas conferencias. Si es tu misión realizar una transformación radical en tu vida, y esta es la primera vez que estás en sintonía con El Jardín de tu Mente, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutar de nuestro contenido que subimos cada semana.
La energía del centro sexual, entonces, Fernando, es hidrógeno 12. Sí, cuando hablamos nosotros del hidrógeno 12 nos estamos refiriendo a la energía del centro sexual, ¿ya? Exacto. Entonces, cada centro tiene su energía específica, ¿ya? Y cuando hablamos de la energía 12, del hidrógeno 12, estamos hablando de la energía del centro sexual. Ahora, ese hidrógeno 12, porque toda energía o toda materia, toda sustancia, se Sí. puede resumir a un determinado tipo de hidrógeno, porque el hidrógeno es la molécula básica, con un electrón y un protón. Entonces usted todo lo puede resumir a un determinado tipo de hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno 12 es la energía del centro sexual, pero esa energía del centro sexual tiene que pasar por ciertas octavas, por ciertos niveles, ¿ya? Hay que subirle la vibración. Exacto. Entonces, uno parte con el do y así va subiendo do, re, mi, por la corriente del sonido. ¿Recuerda la conferencia de la corriente del sonido? Sí, sí. La ley de las octavas La y ley la de ley de las octavas. entropía. Exactamente. Entonces, le vamos subiendo las octavas. En el fondo hay que irle subiendo las octavas a la energía sexual. ¿Qué significa subirle las octavas? Significa hacer que vibre en una nota más alta. O sea, subirle el nivel. Y eso significa sacarle aquello que lo oprime, que lo baja, que lo comprime, que lo degenera. Entonces, a medida que la persona vaya trabajando en la muerte de sus yoes, los yoes densos, pesados, los yoes torpes, los yoes lujuriosos, pasionarios, en el fondo la energía sexual se va refinando y va subiendo sus octavas. Recordemos que esta es una obra de amor, en el fondo, entonces Toda una obra. hay que, claro, es una obra de amor, entonces hay que permitir que esa energía sexual se conecte con la vibración más elevada que es la vibración del amor. Entonces ahí es cuando se llega al hidrógeno sí 12. Entonces, primero hay que acumular hidrógeno 12, o sea, hay que acumular la energía sexual en las gónadas sexuales. Recuerden que cuando hablábamos de los centros, decíamos que el ser desde la glándula pineal envía 120 millones de unidades. Entonces, para poder llegar a esos niveles, ¿ya? Se necesita que esos 120 millones de unidades de energías, distribuirlos correctamente y almacenar correctamente la energía creadora sexual. Por eso que el equilibrio de los centros es fundamental, porque si hay ese desorden y el centro instintivo que en el fondo es el encargado del tetrasustentador, que se le llama, ¿ya? Que es encargado de distribuir la energía, y está robando constantemente al centro sexual porque el centro intelectual piensa mucho la persona, necesita porque tiene mucha emoción, el centro emocional, entonces roba, al final nunca tiene la cantidad necesaria de energía, el centro sexual, entonces no hay creación. Pero cuando se logra mantener esas 100 millones de unidades de energía en el centro sexual y se le dan las octavas, se hace vibrar correctamente, entonces va subiendo todo re mi hasta que llega al hidrógeno Si12, y el hidrógeno Si12 es el fuego mismo, ya que comienza a ascender. Pero todo parte por ahí, por el hidrógeno 12 y por dar los niveles de ascensión correctos. Maravilloso. Entonces, el trabajo de muerte, Fernando, con la Madre Divina, es esencial para equilibrar la máquina y permitir que el centro sexual tenga también la energía para lograr la creación. Todo parte por ahí, ¿ya? Porque la única forma de equilibrar los centros de la máquina es a través del trabajo con la Madre Divina. La Madre Divina es la que va digamos, eliminando determinados yoes de diferentes niveles. Le va pidiendo ahí, uno le va pidiendo, madre mía, mátame este defecto, elimíname este yo. Entonces, la madre trabajando es la que va reorganizando la psiquis, ¿ya? Y va liberando los átomos de conciencia de las diferentes yoes que se encarga de su desintegración. Entonces, en el fondo lo que hace la madre es liberar el fuego, porque esta es una obra de fuego, porque Dios es fuego. Pero la madre tiene que ir liberando ese fuego y lo va liberando de todos los yoes ladrones que nos robaron el fuego, ¿ya? Entonces, ella desintegra un defecto psicológico y ese defecto muerto libera dos cosas: luz y fuego. O sea, conocimiento y amor, porque el fuego es el amor, la capacidad de hacer, ese es el amor, ¿ya? Entonces, con ese fuego luego hay que fijarlo en la columna y va ascendiendo por la médula, pasando por las 33 vértebras. Pero si no hay trabajo de muerte yo,
Si la Madre Divina no decapita los defectos psicológicos, no se liberan esos granos, partículas de Sí, fuego, sí. ni se puede luego fijar en la columna. Entonces, el trabajo de la Madre Divina es fundamental en el despertar del fuego. Genial. En la videoconferencia anterior, Fernando, de la iniciación y las pruebas, hablábamos de las pruebas, ¿verdad? Por las cuales se le presentan al candidato, al iniciático, ¿verdad? En el viaje. ¿Estas pruebas son también fundamentales para entrar en la primera montaña? Todo digamos, el preámbulo a la primera montaña está lleno de pruebas. Por eso que la conferencia anterior, claro, es la iniciación y las pruebas, porque no hay iniciaciones sin sendero probatorio. Por lo tanto, no hay primera montaña, no hay inicio de la primera montaña si la persona no es probada primero. Entonces, uno tiene que estar preparado para ser probado. Mientras usted más alegue, discuta, pelea contra la adversidad de la vida, que por qué esto a mí, que esto, otro, indudablemente que no va a poder avanzar. Sí, sí. Uno tiene que ver la vida en su justa medida. Y la vida, en el fondo, es un escenario para la autorrealización íntima del ser. No es otra cosa más que eso. ¿Ya? Entonces, mientras usted no comprenda que durante el transcurso de su misma vida, por eso decíamos que la iniciación es la misma vida vivida intensamente. En rectitud, amor y sabiduría. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, si usted, mientras no comprenda eso, no va a ir pasando las pruebas, por lo tanto va a ir fracasando, y hay muchas personas que quieren entrar, anhelan tal vez de corazón entrar al camino iniciático, pero van quedando rezagados ahí porque no pasan determinadas pruebas. ¿Ya? Sí. Entonces, las pruebas son fundamentales para entrar a la primera montaña. ¿Ya? Si usted no pasa pruebas, no está demostrando ante las jerarquías su capacidad de hacer y que usted en realidad está preparado para el camino iniciático. Como el camino iniciático es un camino muy arduo, de mucho trabajo interior, de mucha lucha, uno tiene que demostrar que está preparado. Imagínese usted que la antigua civilización en la época egipcia, cuando entraban algunas personas que querían entrar al camino iniciático y llegaban a las pirámides, los tenían 5 años barriendo el patio. Imagínese usted, soportar 5 años que lo único que tiene, la única misión que le dan como es barrer el patio. Entonces le probaban la paciencia. La paciencia. Le probaban la paciencia, claro, la humildad, la sencillez, el anhelo, a ver si es capaz de estar 5 años con una escoba barriendo el patio primero. Una vez que pasa esa prueba de esos 5 años y no alegó durante esos 5 años, pero ¿por qué hoy yo quiero que entraran los templos iniciáticos? ¿Por qué me tienen barriendo acá? ¿Ya? Si usted no alega, entonces pasa y de ahí lo van haciendo ascender. Entonces es igual en el fondo. ¿No? Ahora, gracias a Dios, no nos tienen 5 años barriendo el patio, pero a lo mejor sí nos toca bastante tiempo hacer las labores del hogar y barrer en el hogar, porque hay personas que ni siquiera colaboran en el hogar. No, no, así es. ¿Ah? La paciencia hay que tener ahí. ¿Por qué yo tengo que hacer estas cosas del hogar? ¿Por qué tengo que hacer el aseo en la casa? No sé, ¿me entiende? Y nos perdemos porque parecen cuestiones simples, triviales, y ya hablábamos de las trivialidades, de la simpleza de las pruebas, que es donde uno realmente se cae. Bueno, esto no tiene mucha importancia. Exactamente. Entonces, la idea es no caerse en esas cosas simples, ¿verdad? Entender que es la misma vida vivida en rectitud, amor y sabiduría, y por lo tanto aprender a pasar las pruebas por estas simples que parezcan. En el fondo, hay que entender que la jerarquía siempre a usted le están escaneando su mente. Sí. Siempre. Ya hablamos así de este tema también en el anterior. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Cómo usted piensa? ¿Cómo reacciona? ¿Qué siente ante las diferentes circunstancias de la vida? Siempre. Esas son las pruebas. Ahora traigo a colación un sacerdote, él falleció recientemente y lo estimo mucho, pero una persona demasiado humilde y una paciencia. Y yo recuerdo que su trabajo era apoyar a los jóvenes que no tienen posibilidades. El trabajo de María Teresa de Calcuta.
Y Claro. si alguien iba a donde él a buscar una carta para una recomendación, tú podías ir, Fernando, y él está ahí en su computadora, sentado, escribiendo, en fin. Y él sabe que tú ibas a buscar la carta, ¿verdad? Entonces te preguntaba, ¿qué es lo que le íbamos a ayudar? La carta, sí, sí, perfecto. Pues denme un momentito. Pero tú podías llegar a las 8 de la mañana. Y pasaba el día sentado ahí, ese teléfono por toda parte, llamándole, y él por aquí, por allí, la gente buscaba, que una persona de servicio total, toda la vida entregó. Y tú pudiste llegar a las 2 de la tarde, de la mañana, pero si estaba a las 5, te podía decir, ¿tú crees que puede venir mañana? Entonces, hacemos eso de una vez. Una paciencia, que si el otro no tiene esa paciencia, la paciencia, ahí se manifiesta. Fundamental la paciencia. Sí, sí, es fundamental. Entonces, cuando despierta Fernando el juego, comienza la primera montaña entonces. Claro, la primera montaña, ¿cuándo parte? Parte cuando se enciende el fuego. ¿Y cómo se enciende el fuego? Indudablemente, como ya dijimos anteriormente, acumulando, ¿verdad? Resguardando, subiendo los niveles, pero hay un momento en que despierta el fuego. Ya lo dijimos en la conferencia anterior, cuando los átomos solares y lunares se tocan, que suben por Ida y Pingalá, hacen su contacto en el Triveni, ahí hay una iniciación, una señal eléctrica al Kundalini para que despierte, porque el Kundalini está enroscado 3 veces y media en el hueso coxígeo, nuestra colita. Ahí y comienza a ascender victoriosamente ese fuego. En el instante en que la persona entonces ya elimina al yo de la fornicación, al yo del orgasmo, todos esos yo que le gusta robarse la energía creadora del ser, entonces cuando ya desintegra esos defectos, los aniquila completamente, ahí se le entrega una espada en los mundos internos, una espadita muy pequeña, ¿ya? Y comienza a ascender el fuego. Entonces, con el despertar del fuego y con recibir esa espada, se puede decir que la persona ya ingresa al camino iniciático y ingresa a la primera montaña. Recordemos que ahí también dijimos que había un guardián en la primera montaña. Sí, correcto. Pero no es un guardián al cual uno tenga que enfrentarse a él, sino al contrario. Él como que lo llama a uno y le dice... Le da acceso a uno, ¿no? Le da acceso, sí, claro. Sí. Le hace señas, así, usted, venga, entre. Le lo autoriza. Entonces, ahí, la primera montaña parte con el encender el fuego sagrado, fundamental. Entonces, la logia negra, Fernando, le viene encima para quitarle esa espadita que recibe el iniciado, ¿no? Claro, o sea, en ese instante realmente comienzan las luchas reales. Porque actualmente, antes de entrar en el camino iniciático, nosotros tenemos una lucha también, pero es una lucha contra nuestros propios yoes. ¿Ya? Nosotros tenemos la logia negra dentro. Sí, la logia negra dentro son nuestros yoes, porque los yoes son los que nos conectan con los demonios. Los demonios de la logia negra, los oscuros. ¿Ya? Todos nosotros entonces, al principio, tenemos que luchar contra nuestros propios yoes, pero una vez que la persona ya recibe una espada, inmediatamente los demonios externos, digamos, se dicen, oye, mira, aquí hay un demonio blanco, porque así le dicen, el demonio blanco. Aquí hay un demonio blanco, ya hay que ir a robarle el fuego, porque de por sí la logia negra en general se mueve en el robo. Porque también robaron, los yoes roban la energía creadora sexual. O sea, de por sí lo negro siempre es ladrón. Siempre es ladrón. Y eso también está demostrado cuando iban a crucificar a Jesús y Pilatos dio la elección entre crucificar a Jesús o a Barrabás, ¿verdad? Sí. Y el pueblo que dijo, Barrabás, liberan a Barrabás, porque en el fondo la logia negra defiende a los ladrones. Sí. El ego defiende al ego. El ego defiende al ego. El ego defiende al ego. Entonces, en ese instante, los mundos internos, como ya es un iniciado que ha despertado al fuego, que ya ha hecho su trabajo, ya necesita defender su trabajo. Al principio, entonces, las luchas van a ser pequeñas porque es como se está iniciando, ¿ya? Pero luego realmente un maestro grande, ya se puede enfrentar a verdaderos demonios. Y vencer todo. Y vencerlos, claro, atarlos. En el fondo ellos no matan a los demonios, porque lo único que usted va a matar es el demonio interno. Pero usted puede atrapar un demonio externo
y enviarlo al abismo, Sí. cancelarlo allá en las infradimensiones. Amigos, esta es la videoconferencia número B10 de la segunda etapa de esta jornada de conferencias, de 25 conferencias, la primera montaña. Hoy, como siempre, coincidimos con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es un profundo pensador del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. El jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Fernando, entonces, ¿los colores del mercurio son indicadores del avance en el trabajo? Claro, todo está regulado por esa transformación de la energía. Y esa transformación de energía se dice alquímicamente que los mercurios pasan por ciertos colores. O sea, el mercurio pasa por ciertos colores. ¿Ya? Entonces, todo parte en negro. Al principio el mercurio es negro. Sí, Negro, después se va refinando el trabajo alquímico, el acto sexual se va haciendo más sutil, más limpio. sí. Se va conectando más con la divinidad, con el verdadero amor, y comienza a trabajar en la muerte de ciertos yo, en ciertas comprensiones, pasa a blanco, después pasa a amarillo y por último en rojo. ¿Ya? Entonces, esta transformación de los colores del mercurio, de negro, blanco, amarillo y rojo, ¿no? Está representado por los tres magos, reyes magos que fueron a visitar a Jesús cuando nació. Que uno era negro, otro era blanco y otro era amarillo. ¿Ya? Y el cuarto color, en el fondo el rojo, es el mismo Cristo, porque en el fondo el fuego sagrado, el Cristo mismo, es el Cristo. ¿Ya? Exacto. Entonces, todas estas transformaciones de los colores del mercurio están íntimamente relacionados con el ascenso y el inicio también de esta primera montaña. Entonces, Fernando, en cada iniciación va creando un cuerpo. Claro, las diferentes iniciaciones están relacionadas con las creaciones de los cuerpos. ¿Ya? Recordemos que nosotros tenemos que hacer 5 importantes iniciaciones de misterios mayores, que en el fondo es los primeros 5 cuerpos. ¿Ya? Los otros 2 cuerpos ya están levantados. Igual hay que como que revitalizarlos, pero ya están levantados y están creados, no han caído. ¿Ya? Cae del cuerpo causal hacia abajo, o sea, cae el cuerpo físico, el vital, el astral, el mental y el causal. ¿Ya? Eso, entonces, por eso se habla de las 5 iniciaciones de misterios mayores, porque la creación del cuerpo físico solar o de fuego, que en el fondo no es creación, porque este cuerpo también está, pero hay que limpiarlo, hay que revitalizarlo, ¿ya? Hay que regenerarlo, es la primera. Después viene el cuerpo etérico, que es la segunda. Después viene la creación del cuerpo astral. Ese cuerpo astral sí acá ha quedado un fantasma de él nomás y hay que crearlo. Después viene la creación en la cuarta del cuerpo mental a nivel del corazón y la quinta del cuerpo causal aquí en la garganta, centro motor, las causas, en la quinta iniciación de misterios mayores. Después viene la sexta acá, en el entrecejo, que corresponde a la revitalización del cuerpo búdico o el alma divina, y por último la glándula pineal, que corresponde a la de Atman o el ser. Entonces, el íntimo nace como un niño en el interior del iniciado. Claro, el íntimo nace dentro de nosotros cuando la persona en realidad ha despertado su fuego. Porque recuerde usted que este trabajo, ¿quién lo hace? ¿De quién es? Es del ser. Es del ser, es del íntimo. Es del íntimo. Claro, aquí arriba. Sí. Aquí arriba él envía su energía para autocrearse. En el fondo, de la autorrealización significa autocreación. Sí. Realizarse a sí mismo es como crearse a sí mismo. Sí. Entonces el íntimo se crea a sí mismo, porque para poder crear, primero usted tiene que destruir. Entonces el íntimo se digregó, ¿verdad? Todas sus partículas, cometió muchos errores, ¿ya? Para luego, en la subida, en el regreso, ir obteniendo la sabiduría de las debilidades. ¿Qué es lo que hizo para no volver a cometerlo, en el fondo? Exacto. ¿Ya? Porque usted le puede decir a un niño, no meta la mano ahí que se va a quemar. Un niñito pequeño de 2, 3 años. No toque eso que está caliente. Pero, ¿cuándo va a aprender realmente el niño? Cuando lo toque. Cuando tenga la experiencia, que caliente. Cuando tenga la experiencia, lo tocó, se quemó. Ya va a decir, ¿verdad? Y nunca más va a tocar eso.
Lamentablemente es así. Y es así. ¿Mm? Ujú. Uno tiene que errar para aprender. ¿Mm? Por eso que el profesor es el error en el fondo, porque ahí es cuando uno obtiene la conciencia de lo que no tiene que hacer, ¿ya? Entonces, en ese proceso, luego el íntimo recupera sus partículas, ¿ya? Que estaban disgregadas, y se rehace y, y vuelve en el fondo al absoluto, pero ya formado como unidad. Sí, ya lo decía el prominente autor Engels, el hombre aprende a través de ese duro proceso. Gandhi también, el proceso de aprender a vivir, Mandela. Y esa sabiduría no hay otro camino, sino es a través de ese proceso, de ese viaje iniciático de las pruebas. ¿Cuándo se le considera, Fernando, entonces, un hombre de verdad? El objetivo primario de nosotros es transformarnos en hombres, luego en superhombres y por último en hombre absoluto. Entonces, cada montaña tiene eso, esa formación. En la primera montaña nace el hombre, en la segunda montaña nace el superhombre y en la tercera montaña nace el hombre absoluto. El absoluto. ¿Ya? Claro, se le considera hombre cuando está terminando la segunda montaña, Uh-huh. cuando ha creado su cuerpo causal. ¿Ya? Pero recuerde usted que entre el camino de la creación de su cuerpo mental y su cuerpo causal, cuerpo mental aquí a la altura del corazón, cuerpo Sí, causal a la altura de la sí, garganta, a medio camino aquí, entre que está terminando la cuarta y comenzando la quinta, sí, exacto. aquí se enfrenta a un guardián, que es Uh-huh. el guardián de los caminos, Sí, sí, ¿ya? El guardián del mundo causal, que no es un monstruo, como el astral y el mental, que sí son cosas feas, sí, ¿ya? sí. Este guardián de los caminos lo hace a uno elegir el camino, directo o nirvánico. ¿Mm? Entonces, cuando ya crea su cuerpo causal, ya sea que eligió el camino directo o que eligió el camino nirvánico, se transforma en un hombre. Los nirvanas, que eligieron Sí. el camino de la espiral, son hombres y ahí se quedan, como hombres nomás. No van a alcanzar la altura del superhombre. Pero los que eligen el camino directo son hombres y van en vías de transformarse en superhombres. Van en vías de, ¿ya? Pero se considera entonces hombre cuando ha creado su cuerpo causal. Entonces ya tiene alma humana y como tiene alma humana, luego esa alma humana se va a fusionar con esa alma divina. Y ahí llega el matrimonio perfecto y la encarnación del íntimo, ¿ya? Pero la pregunta suya era sobre el hombre y el hombre es aquí, cuerpo causal. Exacto. ¿En qué momento se escoge? Es decir, ¿se realiza esa elección, el camino espiral o directo? Aquí, justo como lo dije, entre el Sí, sí. causal y, y el mental. Aquí es donde uno elige el camino, ¿ya? En ese justo Si el, momento. si el, si el caminar suyo, si el caminar suyo hasta llegar a esta altura fue tibio, así como que sí, voy, pero no muy seguro, Sí, sí. lo más probable es que usted va a elegir el nirvana. El nirvana. Pero si usted desde un principio es como un poquito más aventado, un O la poquito más intención valiente, está hacia así, esa. Sí, claro, con la lucha, indudablemente que el ser va a elegir el camino directo. porque El que elige el que elige es el ser. es el ser el que elige, exactamente. El ser el que elige, ¿me Ujú. entiendes? Pero lo que pasa es que en esos momentos a los que le hacen elegir como que se les olvida el ser y eligen según lo que sientan. Entonces muchos, Sí, digamos, ante este guardián, ¿no? El guardián de los caminos, sí, sí. en el fondo como que los seduce, ¿ya? Porque en el fondo es nuestro propio Lucifer, los seduce y los hace que toma el camino nirvánico, porque si usted logra pero trascender todo, y se acuerda de su ser, al ser lo que le interesa es la autorrealización. La Al ser autorrealización. no le interesa, claro, al ser no le interesa el nirvana. Ujú. El ser no quiere descansar en el camino, a la mitad del camino, porque en el fondo el nirvana es eso. El Sí, sí. nirvana es descansar a la mitad del camino. ¿Ya? Al ser lo que le interesa es llegar a la meta, nada más. O sea, autorrealizarse. Eso es lo que quiere. Por lo tanto, si elige el ser, siempre va a elegir el camino
directo. De modo que entonces el que escoge el camino espiral, Fernando, no le interesa la revolución, es un elemento pasivo. Claro, claro, eso es lo que pasa. Realmente un nirvano no es un revolucionario que sea digno de la cristificación. Exacto. Porque para ganarse la gratificación, para encarnar nuestro Cristo íntimo, uno tiene que ser en realidad un elemento revolucionario, ¿no? Un elemento que está dispuesto a arriesgarlo todo para ganarlo todo, porque usted para ganarlo todo tiene que perderlo todo. Así es. Y tiene que haber un trabajo Entonces, también previo, hecho, como quiera. claro, sí, pero ahí está la revolución que usted tenga en ese instante. ¿Qué tan bravo es usted? ¿Ah? ¿Qué tan fuerte es usted? Pero estamos hablando de una fuerza de la conciencia, de voluntad, no de una fuerza física. ¿Ya? Si en realidad usted viera, por ejemplo, un maestro cristificado, autorrealizado, físicamente, usted diría que él es un cristificado. Usted lo vería como esa persona así como normal, así Sí, como sí, que muy simple, a muy lo simple. mejor muy simple, Muy claro, simple. muy simple, como hasta débil lo vería usted. ¿Ya? Sí, y con Porque razón. uno tiene unos conceptos erróneos Sí, con relación a un superhombre. Un sí, superhombre, a lo mejor uno se lo han mostrado y el Superman, ¿verdad? Lleno de músculo y toda la cosa, pero no es así. Porque el trabajo es psicológico, sí, porque el exactamente. trabajo es hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? El Fí- trabajo es a llegar a dominar la materia, no que la materia lo domine a Exacto. uno. No que la materia lo domina uno. Indu- Indudablemente una persona que se la pasa en el gimnasio ahí haciendo pesas y todas esas cosas es una persona que la materia lo está dominando, La materia lo domina. ¿ya? Que, claro, que quiere deslumbrar a los otros. El cuerpo está dominando al alma ¿Ya? ahí. Exactamente, No, exactamente, no el alma al exactamente. cuerpo. Entonces son cosas con... Exactamente. Es la fuerza interior aquí la que hay que desarrollar, la fuerza de la voluntad, Sí, sí. consciente, eso es diferente. Y fíjate, Fernando, la sabiduría es sabia, como decimos, ¿verdad? El ser es sabio. El, todos los autores coinciden de alguna forma, porque, por ejemplo, el David Hawking dice eso mismo, es decir, los comportamientos humanos internos suprapoderosos, muy potentes, estamos hablando, refiriéndose a los autorrealizados, no se ven a simple vista, son personas muy simples, esos comportamientos no se ven. El Aristóteles también, pero es decir, van coincidiendo en lo mismo, porque en verdad no se ven. Cualquier persona dice, pero ¿cómo hace? No, no, ni Sargadatta, se dice que ni Sargadatta, cuando llegó su estado de iluminación, estabas en el conuco sembrando. Es decir, el ser es sabio. Genial, genial. Claro, pero lo que pasa es que ahí hay mucha simbología. ¿Eh? Sí, Por ejemplo, sí, se dice que Buda alcanzó la iluminación debajo de un árbol Bodhi. exacto. ¿Ya? Sí, Pero sí. es 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 simbólico. simbología, Sí, sí. es simbólico en el fondo porque el árbol Bodhi o la higuera en el fondo representa el sexo, porque el árbol es Exacto. el único que da dos frutos, Ujú. ¿ya? Higo y brevas. Exacto. ¿Ya? Entonces, y el sexo es el único árbol que da dos frutos, ángeles o demonios. Ujú. Entonces, decir que Buda alcanzó la iluminación debajo de un árbol Bodhi significa la iluminación se alcanza trabajando en el sexo, En ese, sí, no sí. estando sentado debajo de un árbol. ¿Me Es entiende? simbólico. Ujú. Claro, y lo mismo que usted dijo de ese maestro que alcanzó su iluminación cuando estaba sembrando. Que no hay quien el Es la conozco. Es sembrando la energía creadora, trabajando con su energía. Claro, porque la iluminación se alcanza en la transmutación de la energía sexual. Claro, Entonces claro. lo muestran como sembrando, pero en el fondo él estaba trabajando con su simiente, Sí, sí. estaba sembrándose a sí mismo. ¿Me entiendes? Y ahí alcanza la iluminación cuando uno se siembra, o sea, cuando uno trabaja su propia semilla, que es su energía Exacto. creadora sexual. Interesante todo eso. Genial, genial. Si es tu misión realizar una transformación radical en tu vida y esta es la primera vez que estás en sintonía con El Jardín de tu Mente, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutar nuestro contenido que subimos cada semana.
Al terminar la primera montaña, Fernando, entonces queda con la tirada, con la triada encantada. Claro, cuando la persona encarna la primera montaña, queda con su primera tríada encarnada, o sea, Atman, Budis y Manas, porque después hay una tríada superior, que es Padre, Sí, Hijo y Espíritu sí, Santo. sí, sí, que hemos enfatizado. Porque recuerde que en el fondo el árbol de la vida o el árbol de los sefirotes indica que son los 10 cuerpos de nosotros. Nosotros tenemos 10 cuerpos. Sí, sí. ¿Cuáles son esos? En la tríada superior, que son 3, Padre, Hijo y Padre, Espíritu Espíritu Santo. Santo. La tríada secundaria, que es Atman, Budis y Manas, llevamos 3 y 3, 6. Y los cuerpos físico, vital, astral Sí. y mental, que son el cuadrado de los... Entonces, si usted suma esos 4 más Ahí esos 3 más conforman esos los 3 10. con 6, ahí están los 10. Entonces, como la persona va subiendo por el árbol de la vida, recuerde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y que le dijo el ángel, tenemos que expulsarlo para no sea que meta mano al árbol de la vida, Sí, porque sí. ya metió mano en el árbol del conocimiento del bien y el Sí, mal, sí. o sea, fornicó, ¿ya? Pero no sea que meta mano en el árbol de la vida, entonces lo expulsaron del Edén. Este árbol de la vida, en el fondo, son estos cuerpos, ¿ya? Entonces, uno va subiendo por el árbol de la vida, entonces crea sus 4 cuerpos, físico, vital, astral, mental, ¿ya? Luego, Atman, Budis y Manas, porque Manas es el cuerpo causal, y encarna la primera tríada. Entonces, toda persona que termina su primera montaña tiene sus 7 cuerpos creados. Está hecho a imagen y semejanza del creador. Genial. A estas alturas ya se le puede entonces, Fernando, considerar un maestro de misterios mayores. Sí, es un maestro de misterios mayores o misterios del fuego, porque el maestro, ¿quién es? Es Atman. Exacto. Es Atman, es el ser, el íntimo. Entonces, como encarnó su tríada primaria Atman, Budis y Manas, en el fondo, se le considera, en los mundos internos se le considera un maestro de misterios mayores que son los misterios de despertar el fuego, o Sí. misterios del fuego. Por eso que aquí uno dice que no hay maestros. No hay maestros. Exactamente. Porque no hay personas que hayan encarnado a su íntimo, ¿ya? Y también decirle, oiga, maestro, a alguien, en realidad es alimentarle el ego. Cuando en las reuniones pseudoesotéricas, cuando se reúnen con estos líderes espirituales, ¿verdad? Y le dicen, maestro, sí, dígame. Sí, 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 sí. Uno le alimenta el ego al otro y el otro le Y gusta que se lo alimente porque le dice, sí, dígame, dígame. Y se crece todo eso. Cuando le dicen a uno, oiga, maestro, uno tiene que decirle, no, aquí no hay ningún maestro. Exactamente. Inmediatamente sacarse esa condecoración. Es como enfatiza José Luis París, el argentino, que te hablo mucho de él, ¿verdad? También, que él es iniciático. Y él dice, ¿maestro de qué? Maestro de las 5 pestañas de aquí de los ojos. Claro. Genial, genial. Una inquietud más, Fernando. Entonces, al final de la primera montaña, entra en una capilla a reflexionar todo lo que ha aprendido. Sí, se dice que entra en una capilla en el fondo, pero esa capilla es la simbología del cerebro, porque es redonda. Sí, sí, sí. En el fondo entra entonces a las dimensiones de Atman, de la glándula pineal, a reflexionar todo lo aprendido. ¿Ya? Pero existe, existe esa capilla en los mundos internos redonda que está simbolizando el ser intelectual superior, la séptima dimensión. Y ahí, en el fondo, lo que tiene que hacer es recapitular, hacer una retrospección de todo lo aprendido, porque hay mucha sabiduría que ha recibido, mucha. Cada iniciación tiene 33 vértebras y cada vértebra entrega una cantidad de misterios. Imagínense lo que significa 33 vértebras por 7. Entonces, es mucha sabiduría que ha recibido. Demasiado. Mucha de esa sabiduría el iniciado no la puede divulgar. Porque es para sí mismo y obrar en virtud, en función. Exactamente. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, el objetivo de esa estadía en esa capilla es entrar por estos procesos reflexivos, hacer esas retrospecciones, todo eso, para que le quede más claro toda la sabiduría que ha recibido, ¿ya?
Exacto. Pero, ¿cuánto dura esa estadía? Depende del maestro. Porque a lo mejor al poquito tiempo estáis golpeándole la puerta, oiga, salga, que vamos a entrar a la segunda montaña. Exacto. El otro proceso. Exactamente, ¿me entiendes? El otro proceso, que ahora viene lo bueno, ¿ya? Porque estas tres montañas en el fondo, también aparecen en la Sagrada Escritura y se habla de los misterios. Los Los misterios. misterios gozosos Sí, sí, sí. pertenecen a la primera montaña, los misterios dolorosos pertenecen a la segunda montaña y los misterios gloriosos pertenecen a la tercera A la montaña. tercera montaña. La primera montaña se le llama que es la montaña del nacimiento, donde hay mucha transmutación de la energía sexual, por eso que es los misterios gozosos, hay mucho goce, Sí, ¿ya? sí. Es un goce en el cual uno está haciendo ascender ese gozo, está impregnando su cuerpo Y físico un goce de consciente. Ese Importante que no claro, es es sino un un goce goce consciente, espiritual, espiritual. claro, claro. La segunda montaña se llama los misterios dolorosos porque es la montaña de la muerte, donde en realidad ahí viene el verdadero sufrimiento, el Vía Crucis y todo el proceso que Las vivió Jesús, pruebas, todo ¿ya? eso. Las pruebas más difíciles, Sí, ¿ya? Están sí. ahí en la segunda montaña, donde ahí yo tiene que morir sí o sí. Y la tercera montaña son los procesos gloriosos, ¿ya? Porque ahí es donde uno vuelve al glorián, donde se impregna y se satura con la energía de su ser y el ser desciende en gloria y majestad y se transforma en un autorrealizado. ¿Ya? Entonces, son diferentes formas de mostrar estos caminos, ¿ya? Sí, sí, sí. Pero ahí están. Las tres montañas, para que vea usted cómo están también en los libros sagrados, Sí, pero sí. explicado de una forma Bueno, velada. o sea, una teoría que también, ¿quién la va a explicar? Como yo digo, ¿quién transforma aquí? ¿Quién es una persona Claro. transformada que pueda? Extraordinaria, fantástica, amigos. Fernando, esta videoconferencia número 10. Amigos, a lo largo de los años, pues nos hemos esforzado, Fernando, por crear una imagen, acceder a un cierto estatus social, acumular bienes materiales y también coleccionar relaciones y recuerdos. Todos estos añadidos que hemos ido cultivando pues durante toda nuestra vida y en los que trabajamos también diariamente son los que nos separan de nuestra verdadera esencia, del ser. Si soltamos, amigos, todo ello, somos nosotros mismos, sin máscaras, sin pretensiones, sin añadidos. Ya, lo decía José José, una luminaria de la canción. Al final, escribió su autobiografía, ¿verdad? Se dio cuenta de eso mismo, que no estaba en la felicidad en nada de eso, sino en aquel que encuentra la verdad. Hoy hemos coincidido con nuestro amigo y colega Fernando García Silva para compartirte esta videoconferencia número 10, la primera montaña. Fernando, genial, fantástico. Sería interesante la síntesis, ¿verdad?, de esta videoconferencia. Maravilloso. Claro, bueno, estamos iniciando aquí este ciclo de tres conferencias, primera, segunda y tercera montaña, Sí, sí. explicando en el fondo todo el camino iniciático en síntesis, ¿ya? Porque en el fondo cuando uno explica en estos tiempos, uno tiene que aprender a ser sencillo, sintético y práctico. Exacto, exacto. Llegar a ese sintetismo conceptual. Recordar el sintetismo conceptual, que es la virtud que sostiene cuando ya el fuego llega aquí a la laringe, ¿ya? O sea, hablar poco y decir mucho. Entonces, resumir este camino, resumir la primera montaña así, es sumamente importante para uno entender el desafío que tiene por delante, ¿ya? La invitación es a que todas las personas que anhelen de corazón ingresen a la primera montaña, se transformen en iniciados, ¿ya?, en lumbreras, que despierten su conciencia, que obtengan esa sabiduría, que alcancen esos misterios mayores, porque se habla de un Exacto. maestro de misterios mayores cuando Sí, termina su sí, primera montaña, porque sí. tiene muchos misterios, le van a ser develados, muchos misterios, muchos, 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 muchos. En realidad nosotros somos absolutamente ignorantes en todo.
ignorante en todo. Todo, Y todo. el verdadero sabio es el ser. Entonces el ser es el que va recibiendo toda esa sapiencia, esa sabiduría y la va transmitiendo hacia Se va nosotros para nuestra manifestando. existencia. Claro, la va manifestando. ¿Ya? Así que ese es el objetivo, en el fondo. Todas las personas que nos estén escuchando ahora comprendan en el fondo que usted también está siendo llamado a transformarse en un maestro de misterios mayores, en un iniciado, está su ser. Si usted siente esa inquietud en su interior, quiere decir que su ser lo está invitando, lo está llamando a que usted ingrese a esa primera montaña. ¿Ya? Y ya sabemos los pasos previos que hay que dar. ¿Mm? Genial, El equilibrio de genial. los centros, la autoobservación, Sí, la muerte del sí. yo, el trabajo con la madre divina, lograr los colores de la alquimia, pero explicado así, con suma claridad y en forma muy sencilla Exacto. para que lo hagamos. ¿Ya? Así que todos invitados, vamos a trabajar para nuestro ser, seamos verdaderos obreros del Padre, ¿ya? Porque en realidad hemos gastado demasiado tiempo en siendo obreros de otros. Fantástico, maravilloso. Recuerdo, Fernando, cuando concluía la preparatoria y el bachillerato, el profesor que para él yo era una persona muy querida, que era un alumno predilecto, no sé por qué, yo no sabía nada, pero me tenía en ese lugar. A mí me gustaba mucho porque tenía que sentarme siempre en el primer asiento. Entonces, recuerdo con sus gafas amplias y él con sus ojos saltones miraba por encima de las gafas. Y yo recuerdo cuando me entregó el certificado, un cartón, como yo le llamo, un papel, él me dijo, me puso la mano en el hombro, Orlando Miguel, acta non verba. Él me consideraba eso, una persona de acción. Y eso es, amigos, este trabajo que estamos realizando, acciones, no palabras. Tenemos que meternos a la candela, como decía la Madre Teresa también, ¿verdad? Evitar el palabrerío Claro. y vayamos a la acción. Es lo que está comunicándonos también Fernando. Genial, Fernando, amigos. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy hemos compartido la videoconferencia número 10, la primera montaña. Fernando, un abrazo, como dice José Luis Perales, y tú en la distancia. Así sea. Genial, fantástico. Gracias, Fernando. Amigos, nos están pidiendo un corte. A mi regreso, mi reflexión con relación a esta fantástica videoconferencia. No se muevan. La auténtica felicidad no está en el placer ni en el que tiene más, está solo en aquel que encuentra la verdad, que encuentra su verdadero camino, la autorrealización. La invitación a esta videoconferencia es instarnos a trabajar para transformarnos en verdaderos iniciáticos revolucionarios de la liberación interior, la autorrealización. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Y si deseas que discutamos sobre algún tema de tu interés en particular acerca del autoconocimiento, también déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto lo haremos por ti. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel. Si es tu anhelo avanzar por tu viaje hacia la autorrealización, continúa mirando nuevos contenidos, videos, tips y conferencias para el despertar de tu conciencia aquí.